¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Ángel Adrián Reyes Lucero, soy del grupo de segundo B de nutrición del turno sabatino y le voy a exponer sobre la morfología de la interacción neuroendocrina del eje hipotálamo-hipófisis. En esta presentación le voy a hablar sobre el hipotálamo, la hipófisis, su anatomía, su fisiología y de las hormonas que secretan o almacenan y que hace cada una de ellas en nuestro cuerpo. Muy bien, empezamos. Primero, ¿qué es el hipotálamo? Es una estructura clave del sistema nervioso central que forma parte del diencéfalo. Este se encuentra en la base del cerebro, debajo del tálamo y por encima de la hipófisis. De ahí viene su nombre, hipotálamo, abajo del tálamo. Este forma las paredes y el piso del tercer ventrículo cerebral. Anatómicamente es una región pequeña, aproximadamente 4 centímetros cúbicos, pero a pesar de su tamaño tan pequeño es altamente funcional. Este contiene múltiples núcleos hipotalámicos o áreas hipotalámicas encargadas de varias funciones homeostáticas reguladoras, como la temperatura corporal, el hambre, la sed, el ritmo circadiano y el comportamiento emocional. Además, es el principal centro de integración entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. En esta imagen del cerebro podemos ver dónde se encuentra el tálamo y por ende dónde se encuentra el hipotálamo, aquí, justo abajo del tálamo y por encima de la hipófisis. Hablando de la hipófisis, es el siguiente tema que vamos a tratar. La hipófisis o glándula pituitaria es una estructura endocrina situada en la base del cerebro, alojada en la silla turca del hueso esfenoides. Esta se encuentra conectada al hipotálamo mediante el tallo hipofisario o infundíbulo. Esta misma se divide en dos. Tenemos en la parte frontal la hipófisis anterior o adenohipófisis y en la parte trasera la hipófisis posterior o neurohipófisis. Empezaremos hablando de la hipófisis anterior. Macroscópicamente, esta representa aproximadamente el 75% del volumen total de la hipófisis y microscópicamente está compuesta por células epiteliales organizadas en cordones celulares, rodeado por capilares sinusoidales. Esta se subdivide en tres partes. La primera, pars distalis, es la región más grande. Esta se encarga de producir la mayoría de las hormonas. También tenemos la pars tuberalis. Esta rodea parcialmente el tallo hipofisiario. Y tenemos la pars intermedia. Esta es una región más delgada y tiene pocas funciones en los humanos. Por otro lado tenemos la hipófisis posterior. Esta macroscópicamente hablando representa el 25% restante de la hipófisis. Microscópicamente hablando está formada por axones provenientes de neuronas hipotalámicas, células gliales llamadas pituicitos y capilares fenestrados. Esta no sintetiza hormonas como la hipófisis anterior. Esta solamente se encarga de almacenarlas y liberarlas cuando es necesario. Ahora hablaremos sobre la morfología y la fisiología de la interacción del eje hipotálamo-hipófisis. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a hablar de cómo interactúan una con la otra. Y esta es a través de dos mecanismos principales, que se dividen en cómo interactúa con la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. En el caso de la hipófisis anterior, el hipotálamo secreta factores liberadores e inhibidores, que llegan a ellas a través del sistema porta hipofisiario. Este es un sistema de vasos que conecta el hipotálamo con la hipófisis anterior. Estos factores regulan la producción y secreción de las hormonas hipofisiarias, y esta a su vez controla otras glándulas endocrinas que vamos a ver posteriormente. Del otro lado tenemos el eje hipotálamo-hipófisis posterior. En esta, las hormonas que sintetiza el hipotálamo viajan a través de los axones neuronales hacia la neurohipófisis. En este se almacenan y se liberan cuando son requeridos en la circulación sanguínea. En esta imagen podemos ver cómo se conecta el hipotálamo con las dos hipófisis. Aquí podemos ver cómo el flujo sanguíneo va del hipotálamo a la pituitaria anterior o hipófisis anterior, y aquí cómo estos somas de las neuronas se juntan con axones hasta llegar a la pituitaria posterior o hipotálamo posterior. Y aquí podemos ver cómo estos axones se conectan y llegan hasta los vasos sanguíneos. Ok, pero todos estos mecanismos y estos procesos, ¿qué hacen? ¿Qué liberan? Es lo que vamos a ver en este momento. Estas son las hormonas secretadas por la hipófisis anterior. Esta secreta 6 hormonas principales. Las voy a enumerar del 1 al 6. No quiere decir que alguna sea mayormente secretada o menormente secretada, solamente las organicé así para la facilidad de la presentación. Okay, en el número 1 tenemos la hormona de crecimiento, o GH o somatotropina. Sus órganos diana son el hígado, el músculo, el hueso y el tejido adiposo. Sus efectos son que estimula el crecimiento y la síntesis de proteínas, aparte de ayudar en la lipólisis y regular el metabolismo de la glucosa. La segunda hormona es la hormona estimulante de la tiroides, o TSH. Su órgano diana es la glándula tiroides. Sus efectos son que estimula la producción y la liberación de hormonas tiroideas T3 y T4, y estas regulan el metabolismo basal. La número 3 es la hormona ACTH. Su órgano diana es la corteza suprarrenal. Esta estimula la producción de glucocorticoides, como el cortisol, que es crucial en la respuesta del estrés. En esta imagen podemos ver la hormona del crecimiento, como de un lado trabaja con el tejido adiposo
haciendo que se reduzca o haciendo lipólisis. Y por otro lado vemos cómo trabaja con el hígado para producir IGF-1 y ayudar con el crecimiento óseo. Y en esta imagen podemos ver cómo el hipotálamo y la apófisis trabajan juntos para liberar la TSH para posteriormente producir T3 y T4. Y en esta podemos ver el proceso de la ACTH. La número 4 es la hormona fólico estimulante o FSH. En esta sus órganos dianos son los ovarios y los testículos. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener funciones diferentes en los hombres y en las mujeres. En las mujeres estimula el desarrollo de folículos ováricos y la producción de estrógeno, y en los hombres regula la espermatogénesis en los testículos. Otra hormona que también trabaja de forma diferente en hombres y mujeres es la hormona luteinizante, teniendo como objetivo los testículos y los ovarios. En las mujeres induce la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, promoviendo la secreción de progesterona. Y en los hombres estimula los testículos para la producción de la testosterona. En la número 6 es la prolactina o PRL. Sus órganos dianos son las glándulas mamarias y se encargan de la producción de leche durante el periodo de lactancia. En esta imagen podemos ver el camino que lleva del hipotálamo la LH a las células de Leydig para la producción de testosterona. Y en esta otra podemos ver cómo trabajan la FSH, la LH y la PRL en las mujeres, afectando la FSH y la LH a los ovarios y la prolactina a las glándulas mamarias. Ahora tenemos las hormonas secretadas por la hipófisis posterior. Esta no sintetiza hormonas. Esta solamente secreta hormonas que se sintetizaron previamente en el hipotálamo. La hormona antidiurética ADH o vasopresina. Sus órganos dianas son los riñones y los vasos sanguíneos. Esto aumenta la absorción de agua en los tubos renales, reduciendo así la diuresis y provoca vasoconstricción, contribuyendo al aumento de la presión arterial. La segunda hormona es la oxitocina. Esta afecta al útero y a las glándulas mamarias. Esta estimula las contracciones uterinas durante el parto y ayuda a contraer las células mioepiteliales al momento de la eyección de la leche en las glándulas mamarias. Ahora, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? El eje hipotálamo hipófisis es una red neuroendocrina compleja que regula múltiples funciones fisiológicas mediante la secreción de hormonas. La adenohipófisis produce hormonas tróficas que controlan otras glándulas endocrinas, mientras que la neurohipófisis almacena y libera hormonas hipotalámicas con funciones especiales en la homeostasis y la reproducción. Toda la información de esta presentación la obtuve del libro Silverton de Fisiología Humana, un enfoque integrado. Por mi parte ha sido todo.